Silvana es además experta en tendencias, entonces esa expertise le ha hecho analizar de una manera muy especial muchos hechos mundiales y personales, y a nosotros nos encanta siempre tenerla acá. Silvana, ¿cómo estás? Hola Claudia y Edison, ¿cómo han estado? Muy bien. Qué bien estar por acá. Ay, qué rico. Bueno, muchos oyentes ya son muy acuciosos con este conocimiento y ya saben cómo las eras determinan muchas cosas que pasan en la humanidad. Hay una de la que se ha hablado muchísimo y fue de esa era de Urano en Tauro. El planeta Urano, cuando llega, revuelca todo, y precisamente como fue una era tan especial, tan desafiante, y ahora llega a Géminis, los astrólogos, hemos visto, están muy juiciosos explicándonos como qué fue lo que nos dejó esa era, poniéndolo en el contexto de la historia de la humanidad y también qué viene para la humanidad. Silvana, hablemos del planeta Urano. Y primero de esa era que deja, que es la era de Urano en Tauro. ¿Cada cuántos años viene ese planeta a un signo? ¿Qué es lo que sucede cuando llega a un signo? Pongamos en contexto eso, Silvana. Urano es un planeta bastante distante del Sol, lo que quiere decir que su órbita es muy lenta, es un planeta exterior igual que Neptuno y Plutón. Cada 84 años da la vuelta completa alrededor del zodiaco, ¿no? Entonces cada vez que Urano va pasando por un signo, él muestra su fuerza, que lo que hace Urano es mostrar el poder revolucionario de ese signo sobre el que está pasando. Entonces, para encontrar ese poder revolucionario y esa capacidad de llevarlo a lo más elevado, porque Urano es un planeta que conecta directamente con la alta conciencia, pues tiene que haber una transformación inminente, y Urano está conectado con el cielo y el rayo. Entonces es considerado uno de los planetas que actúa de la manera más flash, o sea, rápida. Es como eventos disruptivos, eventos sorpresivos, eventos shock, como no esperaba esto, ¿qué pasó? ¿No? Y como está conectado con la verdad, entonces va iluminando, va sacando ráfagas de verdad por el signo en el que pasa. Cada 84 años da la vuelta, y esto significa que aproximadamente se demora 7 años en cada uno de los signos del zodiaco. Entonces, como tenemos 12 signos, pues son 12 momentos de transformación y revolución que afectan no solamente al individuo, a las personas en su día a día, sino al colectivo y a la humanidad total, por lo que es un planeta transpersonal. Como está cerrando en Géminis, en Tauro, ¿esto cuándo comenzó? Esto comenzó a finales del 2018, ahí como que hizo su primera entrada. Ellos entran, luego se devuelven y luego entran definitivamente. Entonces su entrada definitiva fue en el 2019, está abarcando hasta este año. Y un pedacito del que viene. Ya se va a ir, pero no se va. Me voy, pero no me voy, porque falta todavía un tramito. Entonces, bueno, estamos cerrando esta etapa, y este Urano en Tauro fue bastante particular. Los taurinos también lo sabrán. Quienes tienen Tauro en el Sol, en su carta natal, en un planeta muy personal. En fin, o sea, las personas de Tauro han pasado por un sacudón. Y más allá de las personas, Tauro representa la esfera de lo material, la conexión que tenemos con nuestro valor, nuestros dones, nuestros talentos, y cómo nos sostenemos y nos proveemos materialmente en el mundo. Entonces, colectivamente impacta obviamente valores, escalas, o sea, todo lo que es valores, lo monetario, el sistema financiero, los tipos de trabajo que tenemos, conexión con la tierra, los talentos. Entonces, ahora todo eso se ha sacudido. Es como que nos ha dejado a todos listos para decir, bueno, ustedes ya saben que tienen genio, tienen talento, están sobrecalificados en algo, no me lo han usado, ¿sí? Entonces, digamos que de alguna manera, o nos dejó ya muchos empezaron como a entender qué quieren y qué pueden dar desde sus dones, desde su tierra interior, que es todo lo que uno hace para también tener, digamos, estabilizarse en la materia. Entonces nos está dejando todo ese, o sea, nos removió todas esas tierras internas de valores, ¿no? Para poder dar lo mejor. Quiero detenerme en algo, Silvana, y es para que la gente entienda el por qué hablamos del tema. Y aunque se ha hablado ampliamente del asunto, la pandemia sucedió mientras Urano estaba en Tauro. Y hay dos temas que tú trataste. Primero, la manera como
cambia la forma de adquirir dinero o de trabajo, por ejemplo, y la otra, la parte de salud mental. Esta era fue especialmente importante porque además estuvo en el contexto mundial, una pandemia que nos obligó a cambiar el chip y que nos obligó a desafiar muchas cosas, ¿sí o no? Sí nos obligó, Claudia, pero desafortunadamente no se ha hecho el cambio realmente en la mayoría del planeta. O sea, mucha gente todavía no asumió, o sea, como que hay mucho camino por recorrer en torno como al realmente como valorar la vida y trabajar por la elevación de la propia conciencia. Entonces digamos que sí sí hubo un montón de cambios y ajustes, hubo pérdidas, hubo cambiar unas cosas por otras, entender el valor, pero pareciera que por el mismo tema como de estar dormidos, mucha gente vuelve y se programa en una realidad, vuelve y como que se estanca, vuelve a lo mismo. Entonces digamos que sí nos sacudió, sobre todo, digamos que ahí sí, sobre todo en el tema de la relación con el valor y la capacidad tuya de sostenerte, o sea, de ver ahora qué voy a hacer, qué me voy a inventar, qué puedo hacer, ¿no? Pero pues todavía, digamos que no ha pasado, viene ahora como realmente algo que va a elevar muchísimo más porque Urano en Tauro está en caída, o sea, hay signos zodiacales donde el planeta trata de trabajar y hace lo que mejor puede, ¿sí? Allí, pero por ejemplo Urano en Géminis, que es lo que vamos a abrir ahora, es la expresión total de algo, o sea, va a poner en ascenso la energía, va a tener una capacidad de cambiar y regenerar muchas cosas desde la propia conciencia humana. Y a propósito de esa conciencia humana, Silvana, ¿cómo prepararnos precisamente para esos movimientos o para esos cambios que vienen? Porque precisamente con el tema de salud mental, con el tema de cómo ha cambiado hasta la forma de trabajar o de adquirir el dinero, ¿qué hacer? Bueno, pues ahí lo vamos a experimentar. Pero bueno, a ver, ¿qué va a trabajar Urano en Géminis? Te cuento, Edison, que Géminis representa la mente, imagínate, para empezar por ahí. ¡Qué nota! Sí, Géminis es la mente humana, es la mente colectiva. Entonces, ¿qué va a hacer Urano? Va a sacar todo lo tóxico, o sea, va a mostrar también todo lo que es falso, todo lo que es injusto, todo lo que está mal, ¿no? Entonces es la verdad, el rayo uraniano, entonces nos va a dejar ver también muchos aspectos de nuestra mente que entorpecen nuestra evolución y el sentido también de relacionarnos con nosotros mismos. Entonces, Urano, el despertador, el gran revolucionario, entra al signo de la mente, de las ideas, de la comunicación, del conocimiento. Entonces, lo que va a pasar con ese tema de salud mental va a ser muy positivo porque se va a redefinir también la conciencia personal y colectiva. Va a haber mucha más conexión, va a haber una transformación en la conexión con mi mente. También va a revolucionar los medios de comunicación, en la televisión, los medios tradicionales de noticias. Se va a impulsar muchísimo el periodismo individual, por ejemplo, y va a ser mejor dicho, la dignidad más grande que vas a lograr con este tránsito es la capacidad de pensar por ti mismo. Entonces es como logras también una buena relación con tu mente y la capacidad de expresar y de generar tus propias opiniones a partir de una conexión con el cielo, con la conciencia universal, porque Urano es la elevación máxima de la mente. Hay una conexión muy fuerte hacia el cielo con la mente, ¿no? Silvana Navas nos acompaña en esta mañana, aquí en la media mañana de la FM. Ya continuamos. ¿Qué hechos de la humanidad o qué sucesos de la humanidad sucedieron en una época mientras un planeta está pasando por un signo? Porque eso también nos pone en contexto como qué tipo de hechos, no es que sean los mismos, pero también como qué temas toca, ¿cierto? Entonces, hablemos de cuando pasó Urano en Tauro. Bueno, ahora pasó la pandemia y hace 84 años cuando estuvo en Tauro, ¿qué fue lo que sucedió? Y en Géminis, ahora que llega Géminis, ¿cuáles fueron los hechos? Y pues eso también nos daría como una idea de lo que podría suceder. Urano en Tauro estaba asociado a momentos donde también hay una necesidad de cambiar los valores actuales sobre los que está funcionando la sociedad. Muchas veces también por un tema de pronto de factores de no está equitativo el tema económico. O sea, hay algo que no está bien redistribuido. También puede dar en su sombra el querer, o sea, es como el poder, querer también que esto sea todo para mí. Entonces resulta que en el último tránsito, que fue donde se dio ascenso, por ejemplo, a las dictaduras en Europa, esas dictaduras fuertísimas que hubo, extremas, radicales, todas estas revoluciones que derivaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto básicamente había un tema y era como era el tema de tener el gran poder sobre la Tierra, porque es que este tránsito se conectó con Plutón en Leo, que es otro asunto, porque allá, digamos que eso fue lo que dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero también había unos problemas tremendos de escasez. Estados Unidos también había
había unas sequías, un montón de cosas que pasaron con los cultivos, muchos temas de la gente no podía comer en los años 30, o sea, la gente tenía como mucha la recesión tenía de los 30. 2 comidas al día, en Europa, estoy hablando de Europa. Bueno, sí. Entonces, pues se vino toda esta revolución que también marcó como volver a poner en orden la tierra, que fue ese tema también de la Segunda Guerra Mundial, o sea, como de vamos a defender esto, o sea, porque ahí justo cuando entra Urano en Géminis, en el año 42, es cuando se mete Estados Unidos, se empiezan a meter los vecinos, por decir así, los aliados, todo esto, a poder poner otra vez como orden, ¿no? Pero básicamente yo lo conectaría es más con un tema de hacer evidente una escasez y una injusticia con los recursos, ¿no? Mucha escasez en ese momento. Y bueno, Urano en Géminis nos va a hablar del año 42 al año 49. Se ha estudiado también que Urano en Géminis históricamente fue un momento donde se creó la bicicleta. O sea, ya estaba la rueda y se dio como expresión a todo este tema. La bicicleta se colectivizó, se masificó. Con Urano en Géminis también se volvió masiva la imprenta. Entonces todos los periódicos ya se empezaron a imprimir masivamente. Esto también ocurrió durante Urano en Géminis. En el último tránsito, que fue del 42 al 49, lo que hubo fue también un boom increíble de todo lo que era la psicología conductivista, y como Urano pues rige la mente, se dan avances en la mente, es una expresión muy fuerte allí en relación a cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente. Entonces, por ejemplo, ahí también se empezó a cuajar todo lo que era todos estos temas de psicología de masas, los medios de comunicación empezaron a tener en los años 40, particularmente en ese tramo, una influencia, se empezó a detectar, por aquí es donde nos sirve mucho para enterarnos, pero también nos va a servir para un poquito como para entrar, ¿no? Para ir más allá y conocer esas mentes y mirar cómo podemos también manejar esto de una u otra manera, bien o mal, porque también se ha manejado mal. Y esta va a ser muy importante, y es la televisión. La televisión comienza a llegar a los hogares en los años 40. En el año 46, por ejemplo, había muchísimos, ya estaba en ascenso y ya la gente estaba comprando y comprando TVs, que esto es muy el tema de la comunicación, del puente y de la revolución y la tecnología. Y ya para finales de los 40 había como no sé cuántos, como 8,000 televisores ya en los hogares de Norteamérica. Entonces ya 50 ya se masificó, pero que fue Urano en Cáncer, que ya es otra cosa porque es Urano en los hogares, o sea, tecnología en los hogares. O sea, los años 50 todo era eléctrico, ya aspiradoras, cafeteras, neveras, todo este tema del futurismo, ya que fue más de un poquito más adelante, pero aquí fue donde vino la explosión de la masificación de la televisión en este tramo de Urano en Géminis. Hoy hablamos de astrología en la media mañana de la FM, la radio de los clásicos, y nuestra invitada es Silvana Navas de Dharma Stars. Estábamos hablando del tema de la penetración de la televisión y ahora de nuevas tecnologías también. Óigame, Silvana y Edison, pero entonces Edison, por ejemplo, ahora con lo de la inteligencia artificial, las IAs, tiene que ver mucho con eso, porque es como una pequeña revolución industrial y tecnológica, ¿no? Le estábamos hablando precisamente de cómo los medios de comunicación, nosotros mismos en RCN estamos sufriendo una transformación muy chévere hacia la parte digital, global, hacer 360, vienen nuevas cosas para nosotros. Silvana, ¿eso tiene que ver también con los medios de comunicación y también con la parte de la autenticidad de influencer, por ejemplo, que como que esos que están cañando por ahí o que son medio falsos o que fabrican todo, también va a caer, o como esas dictaduras que también caen, o esos gobiernos autoritarios que caen porque también generan inequidad con sus políticas o porque son demasiado represivos, todo ese tipo de temas? Total, o sea, acabas de dar también ahí en el clavo de ese asunto, y es totalmente, fíjate que justo, o sea, que la inteligencia artificial está representando ese punto también donde dicen esa televisión, por decir algo, de los años 40, con todo ese estudio psicológico y todo esto de vamos a hacer, es lo mismo que ahora viene también en camino muy fuerte, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es como que también ahí está muy bien servirnos de ella y va a ser supremamente útil, pero va a haber otra inteligencia y no es la artificial sino la natural, porque lo que va a traer Urano en Géminis es la potencia de la mente, o sea, va a haber muchos dones, muchas capacidades sobrehumanas que van a empezar a detonar, como a expresarse, la telepatía, la capacidad de comunicarme contigo sin hablar, que tú me entiendas, que yo te entienda. Vamos a poder diferenciar cuando algo está hecho por un humano o por la inteligencia artificial, por un humano o por una máquina, y de hecho ya en el entretenimiento he conocido ya muchos casos que dicen no más,
más, o sea, yo quiero voces humanas, yo quiero gente, yo quiero humanos, yo no quiero máquinas, yo no quiero inteligencia artificial, porque esto es muy fácil de detectar ya, y no te lo digo porque haya cierto tono o cierto elemento racional que te lleve a entenderlo, sino porque lo percibes, lo sabemos, ¿sí? Entonces esto puede traer como que se abra una brecha en la industria, y que mientras unas personas o unos sectores entran en esa parte más programada, más influida, como acabas de decir tú, la influencia, la otra se va a ir, va a ser la rebelde, sí. la más uraniana, que va a ser la de volver otra vez también a esta parte del contacto humano real y físico, y que no tengo que conectarme, no necesito una tecnología ni pagar por ella, mucho menos, porque la tecnología se va a volver gratuita, el acceso a la información a las fuentes va a ser libre para el que pueda servirse de ella, y eso es absolutamente revolucionario, uraniano. Pero entonces se va a conformar como este bloque de unos y de otros, que los unos inmersos en el mismo programa, son como dirigidos con la inteligencia artificial, o que me gusta esto, o que lo uso esto, porque además me permite trabajo menos, hago, no sé, todo me lo hace el ChatGPT o la inteligencia o lo que sea, y el otro va a descrestarse de la creatividad, del ingenio, de la revolución de ideas, ¿sí? De la explosión de posibilidades, de los nuevos métodos, solamente generados por la mente individual de cada persona. Estamos con Silvana Navas, CEO de Dharma Stars, hablando aquí en la FM de estos movimientos, y precisamente te quería preguntar, con todo esto que se viene y con unas etapas que terminan y otras que llegan, ¿cómo aplicarlo en la vida diaria? Y pues si alguien quiere conocer más, ¿dónde te puede contactar? ¿Dónde te puede seguir en redes para tener más información como la que siempre nos sabes compartir aquí en la FM? Bueno, Edison, ¿cómo aplicarlo en la vida diaria? Ay, es que me da hasta risa. No me ría, pero eres nuestra esperanza, a ver. Bueno, no, realmente sí. A ver, por ejemplo, siendo conscientes de todo el ruido que nos está rodeando ya, ¿no? Porque la mente está distraída, todos estamos distraídos y tenemos el poder en la mente. En realidad ahorita la guerra, la gran batalla es por tu mente, por tu foco y tu atención. La gente que está detectando eso se está siendo capaz de como reprogramar hacia una mente saludable, ¿sí? Hacia lo que tú realmente quieres explotar, y ser consciente de que tu mente está creando tu realidad. Creo que ese es un valor gigantesco que viene con Urano en Géminis, en trígono a Plutón en Acuario, algo que ya comenzamos a sentir este año, que es el nido, el punto de germen, es ahora estos meses de aquí a septiembre más o menos, ya lo vamos a sentir, pero yo invitaría a la gente a mirar el ruido. El ruido es todo lo que te rodea, que te ha distraído y que a veces no eres ni consciente de ello. Haciendo ese ejercicio, que puede ser de introspección, de un momento de cerrar los ojitos, de pararte incluso, no sé, en tu casa o en la oficina, entrando, concentrarte mucho en el sexto chakra, que es como en la mitad, el tercer ojito, que está muy conectado con Urano y con Mercurio. Es el de la frente, ¿vale? ¿no? Entonces, el del ceño, el tercer ojo es el del ceño, el de la frente. El de la frente, el índigo, ese es la conexión con la mente, y con la mente uraniana también. Con la mente, la conciencia, no la mente de todo lo que estoy pensando allá, sino mente en conciencia, o sea, superación también de lo que es este ruido, ¿no? Elevar mi mente. Entonces, haciendo ese ejercicio, simplemente yo creo que incluso estos días puedes empezar a percibir que hay algo que se está abriendo paso. Hay algo que nos está, incluso estamos sobreestimulados, o sea, hay un montón de cosas que estamos empezando a sentir en esta realidad, ¿no? Porque estamos cambiando, vamos a mutar. Esto es una mutación desde el campo mental, de cómo nos relacionamos, de cómo pensamos, de todos esos poderes que empiezan a desarrollarse, esta forma de vivir el mundo. Entonces, haciendo ese ejercicio podemos empezar también a balancear ese ruido y a empezar a conectar con nuestra mente y nuestra salud interna.